Hola, ¿cómo están? En esta unidad vamos a introducirnos en el campo de la físico-química que se denomina termodinámica y en particular en lo que vamos a estar viendo en esta primera parte es respecto al primer principio o la primera ley de la termodinámica. Para ello vamos a necesitar algunas definiciones, una definición formal de temperatura y asociada a ella la ley cero de la termodinámica, que sienta las bases después para empezar a enunciar el primer principio de la termodinámica, que da lugar a conceptos como de trabajo y calor como formas de intercambio de energía. Luego vamos a estar viendo cambios desde el punto de vista si son reversibles o irreversibles y a asociar a la energía y relacionarlas con la capacidad calorífica, volumen constante, que ya estuvimos viendo algo, y también respecto a cómo varía con el volumen asociado con lo que se denomina presión interna. Para comenzar entonces, vamos a ver qué dice Levin respecto a la termodinámica. Dice, los estudios de física o química comienzan con termodinámica. O sea, un poco nos está hablando de que es la base, ¿no? La termodinámica, las palabras griegas para calor y energía, es el estudio del calor, el trabajo, la energía y los cambios que producen en los estados del sistema. O sea, cómo están relacionados estas magnitudes con los cambios del sistema. En un sentido más amplio, la termodinámica estudia las relaciones entre las propiedades macroscópicas de un sistema. Y ahí ya nos focaliza, en ese párrafo, nos focaliza en términos de a dónde está orientada. Fíjense que habla en términos macroscópicos, propiedades macroscópicas. Entonces, un poco nos habla de la falta de necesidad de definir qué ocurre a nivel microscópico. Si bien nosotros vamos a ir desde el punto de vista macroscópico y microscópico en este ida y vuelta que venimos haciendo, desde el punto de vista de la termodinámica clásica, eso no es necesario. Aparece después la temperatura como un parámetro clave, ¿sí? Incluso se define como el estudio, en otras palabras, ¿no?, de la relación de la temperatura con las propiedades macroscópicas de la materia. Y menciona en negrita acá que se estudiará la termodinámica de equilibrio. Eso tiene que ver con cómo es el tratamiento y eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros en este curso. Como objetivo lo podemos sintetizar en la termodinámica, ¿no? Como la necesidad de expresar los cambios de energía en términos de magnitudes macroscópicas, de vuelta acá aparece el término macroscópico, cuando un sistema experimenta transformaciones químicas o físicas. Establecer criterios de espontaneidad, es decir, si un proceso es o no espontáneo frente a ciertas circunstancias, y finalmente establecer la posición de equilibrio. Nosotros iremos indagando sobre este tipo de cuestiones. Y fíjense que acá remarca de vuelta lo de estar marcado, esto de no se analiza desde el punto de vista microscópico, sino macroscópico, y que no habla nada sobre la naturaleza de la materia, ¿sí? Continuando con las definiciones, son definiciones que ustedes manejan en el sentido de qué es un sistema, como aquella porción o región del universo que será objeto de estudio termodinámico. Y entonces universo, que aparece acá, región del universo, es el todo, ¿no? El sistema y el entorno. Y el entorno es aquello que está fuera del sistema, ¿sí? Son definiciones básicas, pero que nos van a servir para analizar transferencias de calor, transferencias de trabajo. Y el entorno va a estar asociado a el control térmico del sistema, muchas veces ese entorno como termostato que va a estar interactuando cuando puede con el sistema, y también lo va a estar haciendo desde el punto de vista mecánico, al menos básicamente lo vamos a ver así. Y el sistema, como veníamos diciendo, se podría clasificar en términos de la transferencia de la materia o de energía con el entorno. En este caso tenemos un sistema abierto, aquel que intercambia materia y energía con el entorno. Un sistema cerrado, que es aquel que no intercambia materia,
pero sí energía, y un sistema aislado como aquel que no puede intercambiar energía ni materia con el entorno. Fíjense la frase esta que dice: un sistema aislado constituye por sí mismo un universo. O sea, para un sistema aislado no hay un entorno, en sí es un sistema. Y después también podemos revisarlo la clasificación en términos de el número de fases. Un sistema homogéneo con una sola fase y heterogéneo con más de una fase. Entonces vamos a empezar a indagar sobre qué es un proceso espontáneo. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un líquido con vapor en un émbolo, ¿sí? Un pistón, y ese pistón con una presión externa. Y vamos a pensar qué ocurre en un proceso donde moléculas del líquido pasan a la fase vapor, es decir, vaporización de este líquido a la fase vapor. Fíjense que si tenemos como en el primer caso, dice la presión externa es menor que la presión de vapor, en ese caso, ¿qué ocurriría? Lo que va a ocurrir son moléculas, es decir, va a pasar de la fase líquida a la fase vapor. En ese caso, moléculas van a estar intercambiándose en este sentido, en esta fase. Entonces, este proceso que estábamos mencionando es un proceso en estas condiciones espontáneo, ¿sí? ¿Y hasta cuándo va a ocurrir el proceso? Hasta que la presión de vapor iguale a la presión externa. Esto se va a expandir y llegar a un punto donde van a estar igualadas las presiones, o que el líquido se evapore completamente, ¿sí? Y llega a un estado final donde no pueden pasar más moléculas de la fase líquida a la fase vapor. En contraposición, podemos pensar un caso 2 donde la presión externa es mayor que la presión de vapor. Entonces, este proceso que estábamos pensando de vaporización, donde moléculas del líquido pasan a la fase vapor, no va a ser espontáneo, sino que va a ser un proceso que en estas circunstancias no va a ocurrir. Lo podemos mencionar como un proceso imaginario, ¿sí? Va a ocurrir el efecto contrario, ¿no? Si en esas condiciones el proceso espontáneo son moléculas de la fase vapor que van a condensar a la fase líquida. Y en el caso 3 podemos mencionar el caso donde la presión externa está igualada a la presión de vapor. En ese caso vamos a hablar de un proceso reversible, es decir, las presiones están igualadas, están en equilibrio mecánico. Eso en términos macroscópicos, y en términos netos de cuántas moléculas pasan a la fase líquida de vapor, hay un intercambio a pesar de estar en equilibrio. Sin embargo, ese intercambio en el neto es nulo, es decir, moléculas de la fase líquida van a estar pasando a la fase vapor y moléculas de la fase vapor van a estar pasando a la fase líquida, pero en el neto no va a haber cambio, ¿sí? En ese caso estamos hablando de un proceso reversible y que estamos en estado de equilibrio termodinámico. Entonces, si vamos a hacer un proceso, vamos a estar pasando por distintos puntos, la condición es esa, que la presión, una de las condiciones, ¿no? Que la presión externa sea igual a la presión de vapor del sistema, es decir, que esté en equilibrio mecánico. Otras condiciones que se le piden para ese equilibrio termodinámico en términos de un proceso reversible es que haya un equilibrio térmico, ¿sí? Estado térmico del sistema sea el mismo en el sistema y el exterior, que no haya transferencias de materia en la fase, ¿sí? Ni con alrededor, un equilibrio químico, hay otros tipos, ¿no? De equilibrios eléctrico, magnético. Algunos de estos iremos avanzando y analizando a través de la materia. Y ahí habíamos dicho la temperatura como protagonista, ¿no? Dentro de la termodinámica. Entonces vamos a ver qué dice el Levin. Del mismo modo que los sistemas en equilibrio mecánico tienen una presión común, parece plausible que haya una propiedad termodinámica común para los sistemas en equilibrio térmico. O sea, esta necesidad, ¿no? De que haya para un equilibrio termodinámico, la definición de necesidad de un equilibrio térmico, aparece ahí la temperatura. Entonces, esta propiedad es lo que definimos como temperatura. Por definición, dos sistemas en equilibrio térmico entre sí tienen la misma temperatura. Dos sistemas que no están en equilibrio térmico tienen temperaturas diferentes. Hasta ahí llega el Levin. Por otro lado, Atkin habla de la temperatura en términos de una propiedad que nos indica la dirección de flujo de energía. Eso es bien importante, ¿no? Si al poner en contacto la energía fluye de A a B, es decir, partes del sistema, ¿no? Esta
está a una temperatura más elevada que esta parte, va a haber un flujo de energía que va de A a B, entonces sabemos que este está a más alta temperatura que este. Y el punto final va a ser cuando las temperaturas sean iguales y estamos hablando de un equilibrio térmico, ¿sí? Lo contrario ocurriría si de este lado tenemos mayor temperatura que este, ¿no? El flujo va a ser en este sentido. Pero fíjense que habla a través de un límite diatérmico. Vamos a ver qué es eso. Una pared diatérmica o límite diatérmico es aquella que permite el flujo de energía en forma de calor. En este caso tenemos una temperatura mayor en esta parte del sistema respecto a esta, entonces el flujo de calor va a ocurrir en este sentido. Una pared, entonces en ese caso vamos a hablar de pared diatérmica. Cuando estamos en presencia de una pared adiabática, ¿sí? Es una pared que no permite intercambio en forma de calor, y entonces en ese caso, es decir, a mayor temperatura, aunque esté a mayor temperatura una parte respecto a la otra, no va a haber un intercambio de calor, ¿sí? Lo más parecido a una pared adiabática podría ser un termo, ¿no? Un termo, su función sería esa idealmente, pero bueno, a lo largo del tiempo, dependiendo de la calidad del termo, va a ser más o menos tendiendo a ser adiabática, ¿no? Pero esa es la idea del termo. Entonces ahí, como habíamos dicho, vamos a definir la ley cero de la termodinámica. Dice, vamos a enunciarla: todos los sistemas en contacto térmico recíproco, separados por paredes diatérmicas, ya diatérmicas conocemos, ¿no? Al menos diapares, se hallan en equilibrio térmico cuando la temperatura es la misma en todas sus partes. ¿Sí? Vamos a ver qué significa todo esto. Todos los sistemas en contacto térmico, ya hablamos de esto de separados por paredes diatérmicas, hablamos, ¿no?, de estas paredes que permiten el intercambio de energía en forma de calor, pero dice en contacto térmico recíproco. ¿Cómo? ¿Qué significa recíproco? Esto está traído de la Real Academia Española, que se da o se dirige a otro y que a su vez se recibe de este en la misma medida. Existe un respeto recíproco entre los días que denota una acción que es intercambiada entre dos o más sujetos y que recae sobre todo ellos. O sea, esta idea de ir hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Contacto térmico recíproco, pueden para un lado o para el otro. Separados por paredes diatérmicas, perfecto. Se hallan en equilibrio térmico cuando la temperatura es la misma en todas sus partes. Bien, esa es la ley cero, que un poco algo ya dijimos en las frases anteriores, sin decir que es la ley cero de termodinámica. Y esto, el equilibrio térmico es transitivo. ¿Qué significa eso? La misma idea de igualdad que teníamos de la propiedad de igualdad en matemáticas. Si el cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B y este en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, entonces A y C están en equilibrio térmico recíproco. Está esquematizado en esta figura. La importancia de la temperatura y la necesidad entonces de, como vimos su importancia en la termodinámica, la necesidad de medirla, ¿no? Entonces siempre vamos a estar midiendo con un termómetro. Un termómetro hay distintos tipos. ¿Y en qué se basa? En utilizar alguna propiedad termométrica, que de alguna forma nos permite relacionar con la temperatura. Por ejemplo, tenemos distintas propiedades. Vimos ya el termómetro de gas, ya al principio, como una aplicación de la ley de los gases ideales, y que su propiedad termométrica sería la presión, ¿no? Después hay otros tipos que en el laboratorio se encuentran generalmente. Uno es aquel que permite observar las variaciones en la resistencia de alguna resistencia física, ¿no? Y permite correlacionarla con la temperatura. Acá son ejemplos se denominan termistores, ¿sí? Este en este caso es un arrollamiento de platino. Un termistor, no recuerdo el nombre, pero en definitiva son componentes que varían su resistencia, y uno mide la resistencia con respecto al cambio de temperatura. Otro muy común es el par termoeléctrico. Esto es común en el laboratorio y también en la vida diaria. En general son dos metales unidos que generan una diferencia de potencial, estos metales distintos, y
y esa diferencia de potencial va a estar asociada con la temperatura, depende de la temperatura. Después hay otras propiedades menos comunes, por ejemplo la sal paramagnética, que la susceptibilidad magnética sería la propiedad que varía con la temperatura, y uno que hasta hace un par de años no era común ver, que son los termómetros sin contacto, ¿no? Estos de radiación que miden la emisividad, ¿no? Que utilizan propiedades del cuerpo negro, ¿no? La ley de Planck, bueno, hay una relación ahí que hoy por hoy ya son bastante frecuentes de observar a partir de la pandemia, ¿no? Entonces vamos a adentrarnos en el primer principio de la termodinámica. De vuelta, haciendo un análisis a ver qué dicen los libros. El Atkin dice, este conjunto de observaciones, si llamamos a el trabajo realizado sobre un sistema Q, la energía transferida como calor al sistema, y delta U, la variación de energía interna resultante, se debe cumplir esta relación delta U, o variación de energía interna, igual al calor más el trabajo. Y esta es la formulación, dice, del primer principio. Porque refleja la equivalencia del calor y el trabajo e indica que la energía interna es constante en un sistema aislado. O sea, en un sistema aislado, por lo que estábamos viendo antes, no hay intercambio de energía, es decir, Q y W serían 0 y delta U es constante, ¿sí? Delta U también va a valer 0 si estos dos parámetros valen 0. Entonces estamos hablando de que la energía es constante en un sistema aislado. Y después dice, la ecuación establece que la variación de energía interna de un sistema cerrado es igual a la energía que atraviesa sus paredes en forma de calor o trabajo. Esta idea, ¿no?, de estas dos formas de intercambiar energía y que hacen la variación de energía interna de ese sistema. Y después habla de la convención, que ahora vamos a estar viendo, pero ahí se corta. Y por otro lado, el Levin dice, la primera ley de la termodinámica afirma que existe una función de estado extensiva, E, llamada energía total, o es más general, ¿no?, tal que para cualquier proceso en un sistema cerrado, delta E es igual a Q más W. Parecen análogas, esto está pidiendo un sistema cerrado, pero fíjense que dice, donde delta E es el cambio de energía experimentado por el sistema en el proceso. Q es el calor y W es el trabajo realizado sobre el sistema durante el proceso. Fíjense que acá, primero, después dice delta E del sistema se acompaña con un cambio de energía de los alrededores igual a menos delta E. Aparece el concepto de alrededores, ¿no?, y del sistema. Y dice la energía total del sistema más los alrededores permanece constante, se conserva. Lo pone explícitamente. Y aparece delta E del sistema y más delta E de los alrededores, o van a ver a veces que del entorno se habla, igual a 0. Va un poquito más. Y con la salvedad de que E, la energía del sistema, la descompone en una energía interna que estábamos ya conociendo y que coincide con esta definición de Atkin, y aparece una B como energía potencial y una energía cinética. Esto en términos macroscópicos del sistema, esto en un movimiento del sistema como un todo, y esta en una energía potencial si hay un campo externo, por ejemplo la gravedad. En ausencia de ellas, sin campos, nos está quitando la energía potencial, y en reposo no hay energía cinética, ¿sí?, en términos de energía cinética macroscópica, no en términos microscópicos que estábamos viendo en la unidad anterior. La ecuación queda asociada igual a lo que nos menciona Atkin. Y en términos de lo que acostumbra la cátedra a definir, la energía de un sistema aislado es constante e independiente de las transformaciones que ocurran en él. ¿Sí? Un poco mezcla algunos conceptos que vimos en los dos libros anteriores. Es una función de estado, ¿sí? Aparece la función de estado, creo que no habían dicho en ningún lado función de estado, a ver. No, creo que no. Cambio de energía, no veo, pero aparece la definición de función de estado, energía que se crea ni se destruye frente a cualquier transformación, y está asociada con la capacidad de un sistema, con la energía, ¿no?, el concepto físico que ya hemos visto, con la capacidad de un sistema material para realizar trabajos. Entonces, esta energía interna que veníamos ya viendo es la resultante de contribuciones de energía de movimiento
traslación, rotación, vibración, electrónica y energía potencial de las moléculas. Todas las contribuciones que ya estuvimos viendo, ¿sí? Esta energía cinética molecular y la dependencia con la temperatura, que vimos en términos de actividad cinética, y una energía potencial que tiene que ver con las interacciones intermoleculares, ¿sí? Cuánto se acerca, cuánto se aleja, la repulsión, la atracción. Vimos algunos modelos, ¿no? Y entonces, esta idea de una energía en términos de función de estado. ¿Qué es una función de estado? Si pensamos un proceso que surge parte de un estado inicial a otro final, ambos en equilibrio, cuyas energías internas son UI y UF, ¿sí? Esto en términos de inicial y final, se denominará el aumento de energía interna delta U como la diferencia entre ellas dos. Y esto un poco habla de qué es la función de estado. Es una función que depende solo del estado final e inicial, ¿sí? No depende del camino. Entonces, esta es una función de estado de energía interna. Fíjense que se habla de aumento, pero aumento como forma general, porque también se puede hablar de cambio, ¿sí? Aumento no necesariamente como en términos concretos de que aumente, sino en términos de cambio, ¿no? Con esa idea. Y la energía interna, la variación de energía interna puede ser positiva, negativa o nula. Eso va a depender del tipo de proceso. Y con esta idea de que apareció el trabajo y el calor como parámetros ahí dentro del primer principio, fíjense que es, como definición, es la medida de interacción entre el sistema y el entorno cuyo efecto externo permite modificar la altura de un peso, ¿sí? O sea, ya nos está hablando, es la medida de la interacción entre el sistema y el entorno. Nos habla de una interacción necesaria entre el sistema y el entorno para que haya trabajo, ¿no? Y cuyo efecto externo permite modificar la altura de un peso. Es la idea física, ¿no? De modificar un peso en una altura, hacer una fuerza por la distancia para contemplar un trabajo. No es una función ahí destacada en negrita, no es una función de estado, ¿sí? A diferencia de la energía interna, el trabajo no es una función de estado. ¿Qué significa? Que depende del camino y no solo del estado inicial y final. Y por otro lado, el calor también, energía que se transfiere, de vuelta aparece la interacción transfiere, la transferencia involucra la necesidad de que haya un sistema y un entorno, ¿no? Cuando existe una diferencia de temperatura entre el sistema y el entorno. No es una función de estado, de vuelta, ni el trabajo ni el calor son funciones de estado. Y en cuanto a procesos desde el punto de vista del calor, podemos clasificarlo como una clasificación que ya conocemos, en términos de que si son procesos exotérmicos, aquellos que ceden energía en forma de calor, y endotérmicos, aquellos que absorben energía como calor, ¿sí? Y esto es importante destacar porque ha variado a lo largo de la historia. Tanto el calor como el trabajo pueden observarse durante un proceso, ¿sí? Solo durante un proceso. Son formas de energía que pueden manifestarse a través de los límites del sistema. Y esto es importante, no existen como forma de energía en un sistema en equilibrio, ¿sí? Yo no puedo decir este sistema tiene tanto calor, tanto trabajo. Tenemos que ver asociado a un proceso, ¿sí? Si está el sistema en equilibrio, no estamos hablando de trabajo o calor. Y hago ya la salvedad, aparecen términos que van en contra de eso, por ejemplo la capacidad calorífica, que confunden, ¿no? En términos de estoy almacenando calor. Bueno, no, el calor tiene que ver con transferencia de energía y no existe cuando estamos pensando en un sistema solo como un estado, en sistema en equilibrio, ¿no? Y después, desde el punto de vista microscópico, esta idea de ver qué pasa entre el calor y el trabajo, si bien ahí lo estamos viendo como formas y contribuciones a esa energía interna, desde el punto de vista macroscópico parecen iguales, pero desde el punto de vista microscópico, y eso tiene consecuencias que vamos a ver después en el segundo principio, no son lo mismo. Y fíjense que acá que dice, el calor está relacionado con la transferencia de energía resultante del movimiento desordenado de las moléculas, movimiento térmico. Un poco ya lo vimos eso, ¿no? La idea de hay una temperatura, más calor, más temperatura. Tiene que ver con eso, una transferencia entre el sistema y el entorno, pero que la consecuencia es caótica, es un movimiento desordenado, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de un trabajo, también hay una transferencia de energía, pero el trabajo
genera en el entorno una modificación organizada o concertada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos pensar un pistón que se expande y no es aleatorio el movimiento, sino que la expansión, el movimiento de ese pistón genera la necesidad de que haya un ordenamiento, una organización de las moléculas de ese entorno, ¿no? Entonces, las formas de energía como desde el punto de vista microscópico distintas, ¿sí? Hay algunas otras interpretaciones en términos de las configuraciones, cómo cambian los niveles de energía y cómo estamos poblando, ¿no? En términos de trabajo y calor, pero con esto, esta idea de que nos quede, ¿no? De las calidades de la transferencia de energía en términos de acá una transferencia organizada cuando hablamos de trabajo y una desorganizada cuando hablamos de calor, ¿sí? Y una convención, siempre necesitamos convenciones en términos de magnitudes físicas, y lo que vamos a estar usando es la convención adquisitiva o egoísta, que es aquella que recomienda IUPAC, que dice que todo lo que entra al sistema, que hace aumentar la energía, que es esquematizado como esto, es una energía, un calor o trabajo positivo, y aquello que hace disminuir la energía interna son valores negativos, ¿sí? Lo vamos a pensar como todo lo que sale del sistema es negativo, todo lo que entra es positivo. Y siguiendo con esta línea de definición y buscar equivalencia, aparece el experimento de Joule, con la idea de buscar una equivalencia entre el trabajo y el calor. Acá les dejo un link donde pueden analizar y jugar un poco con la experiencia, pero básicamente lo que hizo Joule fue conectar un sistema de poleas con dos pesos, estos pesos asociados acá con estas poleas con una paleta giratoria dentro de un calorímetro, y entonces al mover estos pesos a una cierta altura, eso hace un cambio de energía potencial, producía un movimiento de esta paleta esta paleta dentro del calorímetro, y eso generaba un aumento de temperatura dentro del calorímetro. Entonces asoció el concepto de caloría, que tenía que ver con eso, aumentar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados, es el aumento de temperatura del agua como unidad, ¿no? Una caloría en esas unidades en términos de temperatura, ¿no? Cambio de temperatura de un sistema asociado a una energía potencial, que es el cambio de una masa con un campo gravitatorio, que es una fuerza, un peso, en una altura. Entonces estaba relacionando un trabajo con un calor. Fue uno de los pioneros haciendo esto, y entonces encuentro una equivalencia de 4,18,4 joules por caloría, ¿sí? Esa es una equivalencia. Les dejo el link para que puedan indagar sobre la experiencia. Entonces ahí apareció la equivalencia entre las formas de energía, y aparecen entonces conceptos necesarios como por ejemplo la idea de un ciclo, la idea de un proceso cíclico, aquel que inicia y vuelve al punto final, el punto inicial y final coinciden, ¿sí? Y lo que denominamos transformaciones o procesos directo y recíproco, ¿sí? El recíproco sería aquel va de un lado al otro, ¿sí? Estas son recíprocas, una va en un sentido y otro en el otro. Y transformaciones equivalentes, en términos de estas que podemos pensar que van en este sentido, ¿sí? Son todas transformaciones desde el punto de vista para una función de estado equivalentes. ¿Por qué? Porque el estado inicial y final son equivalentes. Ahora, para funciones que no son funciones de estado, como el trabajo o el calor, ir por distintos caminos, eso va a tener asociado que tenga probablemente distintos valores, ¿sí? Entonces esto es interesante. En un proceso cíclico, el calor puesto en juego es igual al trabajo neto. ¿Eso por qué? Porque dijimos, en un proceso, en la energía interna es una función de estado, depende del estado inicial y final. En un proceso cíclico, el estado inicial y final es igual, entonces delta U es igual a 0,
y nos queda en esta expresión, ¿no? El calor del ciclo es igual más el trabajo del ciclo es igual a 0. Entonces, el calor puesto en juego lo podemos relacionar con el trabajo a partir de esta ecuación. Y fíjense que aparece acá en la expresión que teníamos antes en términos de infinitesimales, y aparece una simbología y un delta expresado distinto al delta cuando hablamos de funciones, así tenemos funciones diferenciales exactas, ¿sí? O asociadas a una función de estado. En este caso las discriminamos en términos de diferenciales inexactos, que se llaman, o funciones que no son funciones de estado, y entonces cuando aparece el cambio infinitesimal conviene destacarlo de esa forma, ¿sí? Para saber que esa magnitud no es una función de estado. Entonces, en consecuencia de lo que habíamos visto, el trabajo ni el calor son funciones de estado, entonces la simbología para un cambio infinitesimal es esta. Fíjense que nosotros ya hemos visto el diferencial exacto y teníamos la derivada parcial, que son distintos, ¿no? El delta en términos de parcial. Eso era con una magnitud, ahora vamos a ver, dependía de más de un parámetro. En términos de una función cíclica, entonces, de un proceso cíclico, perdón, podemos pensar en términos de esto que estábamos viendo recién asociado a un proceso cíclico para energía interna. Para el caso del calor y el trabajo, el proceso cíclico no es igual a 0, ¿no? Para el trabajo y el calor, sino que pueden ser mayor, menor o igual a 0. Eso va a depender del tipo de proceso que hagamos en ese proceso cíclico, lo que sí nos garantiza que la suma de esta magnitud más esta magnitud tiene que ser igual a 0, ¿sí? En función de lo que estábamos viendo en esta ecuación. Perdón, no lo aclaré, pero esta integral, si recuerdan de análisis 2, esta integral con un círculo dentro habla de una integral de línea cíclica, ¿no? Va y vuelve al mismo punto. Entonces, el trabajo ese que tenemos en el primer principio como W de forma general, conviene disgregarlo, separarlo y clasificarlo en términos de el trabajo que ha sido más frecuente en fisicoquímica desde su comienzo, que es el trabajo de expansión o cambio de volumen, que tiene que ver con los primeros trabajos que se han estudiado, y diferenciarlo del resto de los trabajos. Entonces, en términos de un trabajo del concepto que conocemos de una fuerza por una distancia, ¿sí? Lo podemos relacionar, fíjense, en términos de una presión y un cambio de volumen, en términos de que la presión, por definición, es la fuerza por el área. Lo podemos esquematizar de esta forma, y fíjense que el cambio de volumen si hay un cambio de volumen, lo podemos asociar como un área y un diferencial, acá aparece de X, acá un dz, serían análogos, ¿no? Entonces, este trabajo que tenemos expresado como una fuerza por distancia lo podemos relacionar con una presión por un cambio de volumen, ¿sí? Fíjense, tenemos el área y el área acá en el denominador, acá multiplicando, entonces son análogas. Y aparece un signo menos que tiene que ver con esta idea de que una expansión, ¿sí? Es un trabajo que estamos haciendo sobre el entorno, debería ser negativo. Entonces, la presión es positiva, el cambio de volumen es positivo, entonces el menos viene asociado a esa idea, ¿no? De un trabajo, por la convención que teníamos, un trabajo que hace el sistema sobre el entorno tiene que ser negativo. Esto que tenemos acá, estamos pensando para un gas, en realidad es general, ¿no? Es independiente del tipo de sistema. Y vamos a ver después en los seminarios que podemos aplicarlo a sólidos, a líquidos, más allá de los gases. Y después tenemos otros trabajos extras. Ese trabajo extra los vamos a diferenciar del trabajo de expansión, que a veces le vamos a poner de expansión o solamente le vamos a poner W.
Los trabajos extra van asociados con un asterisco y que muchas veces, por simplificación, salvo que sea lo contrario, se consideran nulos, ¿sí? Y los podemos separar en varios trabajos extras. En los más comunes, en el trabajo eléctrico, vamos a estar trabajando en términos de una carga que la estamos moviendo en un potencial, ¿sí? O un trabajo de superficie, que es el cambio que se genera en una interfase cuando genero un área, ¿sí? Cuando aumento un área, eso tiene asociado un trabajo que lo podemos relacionar con una tensión superficial. Todo esto lo vamos a estar viendo en la segunda parte de la materia. Acá esquematizado, ¿no? Como una especie de burbuja que tenemos en un aro móvil. Esto lo movemos para allá, generamos área y eso genera un trabajo, ¿sí? Todo esto es lo que se denomina trabajo de superficie. Hay un montón de efectos de trabajo de superficie, pero por ahora nos quedamos con eso. De forma general, el infinitesimal de trabajo lo podemos asociar a una propiedad intensiva por el diferencial de una propiedad extensiva. Fíjense que eso se da así en los tres trabajos que vimos. Acá tenemos la presión como propiedad intensiva y el volumen como propiedad extensiva. Acá la carga como extensiva y el potencial como intensivo. Acá la tensión superficial como intensivo y el cambio de área como extensivo, ¿sí? Este era el eléctrico y este el superficial. Y de vuelta con esta idea de remarcar la propiedad, la convención adquisitiva o egoísta, que todo lo que entra es positivo, todo lo que sale es negativo, ¿sí? En términos del sistema, ¿sí? Entonces, a partir de esta idea de la definición del trabajo, vamos a ver qué pasa en el gas ideal, ese gas del cual ya venimos trabajando. Y fíjense que vamos a pensar un proceso reversible isotérmico. ¿Qué significa eso? Proceso isotérmico a igual temperatura a lo largo de todo el proceso. Y expansión reversible significa que, como estuvimos viendo, la presión, si bien va a estar cambiando la presión del sistema, va a estar equilibrada con la presión del entorno. Ese es uno de los requisitos para la condición de que se encuentre de forma reversible, ¿no? En equilibrio termodinámico en cada punto del proceso. Entonces, acá lo que estamos haciendo en esta igualdad, diciendo eso, ¿no? Expansión reversible necesita de equilibrio termodinámico, entonces estamos reemplazando esta definición que es general para el trabajo, estamos reemplazando la presión externa por la presión del sistema. Y luego, esa presión del sistema, reemplazándola a partir de la ecuación de los gases ideales. Fíjense que estamos hablando de aplicar esto al gas ideal. En la ecuación del gas ideal, si despejamos la presión de esta ecuación, nos queda nRT sobre B, nos queda esta ecuación. ¿Sí? Esto en términos diferenciales, si integramos el trabajo, fíjense, hacemos la integral de esta ecuación, nos queda nRT logaritmo, acá tenemos el diferencial del logaritmo de B, nos queda el logaritmo de B2 sobre B1. Esto sería el volumen inicial y el volumen final. Y que directamente a partir de la ecuación de los gases, también del gas ideal, lo podemos relacionar con si estamos trabajando a temperatura, en este proceso de integral, estamos considerando la temperatura constante. De ahí que es isotérmico, ¿no? Esto no es válido en cualquier proceso, sino que en procesos isotérmicos. Fíjense que al hacer un proceso isotérmico la temperatura es constante, la relación entre los volúmenes es igual a la relación entre las presiones, ¿sí? Entonces de esa forma podemos relacionar ambas magnitudes. Y fíjense que esto en el gráfico presión respecto a la volumen, lo que tenemos asociado como trabajo, ¿sí? Es el área debajo de la curva. Hicimos la integral, ¿sí? Entonces, el menos el trabajo está relacionado con el área debajo de la curva. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un proceso irreversible? Es decir, la presión externa no acompaña la del sistema. En ese caso, tenemos algunos casos generales, particulares, que por ejemplo la expansión libre de un gas,
que es aquella donde la presión externa es igual a 0. ¿Sí? Cuando hablamos de expansión libre, automáticamente tenemos que pensar en una expansión con una presión externa igual a 0. Y en ese caso, a partir de esta definición, fíjense de general, si la presión externa es nula, integramos esto y nos va a dar 0, ¿sí? Entonces, en ese caso el trabajo es igual a 0 y entonces la variación de energía interna va a ser igual al calor, el otro parámetro del cual depende la energía interna, ¿sí? El trabajo es 0, entonces la variación de energía interna igual al calor. Y después, otro caso particular es cuando la expansión se hace contra una fuerza, una presión externa constante, un valor determinado. En ese caso, de esta ecuación podemos despejar la presión e integrar los límites del volumen. Entonces nos queda el delta B directamente, ¿sí? Cuando integramos esta ecuación. Y eso esquemáticamente lo podemos asociar a un proceso donde ahora ocurre eso, ¿no? Estamos contra una presión externa constante y entonces el área lo podemos esquematizar como el área debajo de la curva relacionada con la presión, con el trabajo asociado a ese proceso. Lo interesante de esto es, primero, que al ser un proceso irreversible, una expansión en este caso irreversible, no podemos decir que el sistema está yendo por este camino, sino que coincide el valor del trabajo con esa área, pero no podemos decir que el sistema está por estos puntos. Entonces, en general se hace una línea punteada para decir, bueno, no sé por dónde va, pero va entre este punto y este punto, ¿no? Eso por un lado. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Que un proceso irreversible, que es como estábamos viendo recién en el caso anterior, en la filmina anterior, podemos asociar, por ejemplo, un sistema donde partimos de un sistema a 2 atmósferas de presión y después lo expandimos bruscamente contra una presión externa de una atmósfera. Esto para poner números, ¿no? Pero lo podemos hacer de forma general. Y entonces, este sería un caso donde inicialmente tenemos por ejemplo, unas pesitas, extraemos esas pesitas y hacemos la expansión directamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, bueno, acá tenemos el valor del área en función de las ecuaciones que estuvimos viendo en esta filmina, y el área debajo de la curva sería esta asociada, ¿no? La presión de una atmósfera y el límite de los volúmenes, ¿no? De un volumen inicial a un volumen final, el área es esta. Ahora, ¿qué pasa si en vez de hacer directamente esa expansión sacando todas las pesitas, quito la mitad de las pesitas? ¿Sí? Quitamos la mitad de las pesitas en primer paso para llegar a una presión 2 y después quito el resto que queda. Entonces, eso desde el punto de vista de ecuaciones, poniendo números, ¿no? Vamos a pasar de 2, en vez de a 1 directamente, va a pasar a 1,5 y la expansión va a ocurrir en estos términos. Y luego después, el área debajo de la curva representa en este primer proceso el trabajo asociado es esta, y luego un segundo paso esta segunda área, ¿sí? Lo interesante de esto es que el área 1 más el área 2, que sería el trabajo total asociado al proceso de hacer este proceso irreversible y este proceso irreversible, ¿sí? Como en la suma de estos dos procesos, comparado a este proceso, estas áreas son mayor que ese proceso inicial en una sola etapa. Si esto lo hacemos de forma paulatina, es decir, vamos quitando, lo podemos pensar como pesitas, ¿no? Pero lo podemos ir pensando con distintas presiones intermedias, vamos encontrando distintas áreas, esas sumas de área cada vez van a ser mayor respecto a hacerlo con menos pasos, ¿sí? Con respecto a este, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver que en el límite, cuando hacemos cada vez pasos más finos entre sí, es decir, infinitesimales entre uno y otro, lo que vamos a estar viendo es que las ecuaciones a las cuales llegamos tiene una pinta en este sentido y que termina siendo, en definitiva, llegando a una extrapolación donde termina siendo en el límite, no extrapolación, en el límite donde la diferencia entre la presión que estamos haciendo en cada proceso es
tiende a 0, llegamos al límite de una integral, ¿no? En este caso la suma de estas áreas, cuando esta diferencia de presiones tiende a 0, terminamos haciendo la integral, serían con las sumas de Riemann, ¿no? De hecho, ustedes creo que hacen un trabajo respecto a esto, y llegan a la ecuación final que coincide con la del proceso reversible. Entonces esto tiene a colación de, primero, que el trabajo reversible en términos de valor es mayor, o sumándole el signo es menor, si contemplamos el signo, el trabajo reversible es menor respecto al hacerlo de forma irreversible. Y cuanto más etapas agrego en irreversible, más me acerco al reversible, ¿sí? Esto en términos, en síntesis, fíjense esto, contemplando el signo, ¿no? Lo que estamos haciendo es más trabajo al entorno, estamos haciendo. Pero en términos con el signo, el trabajo reversible es menor que el irreversible. Y esto en términos gráficos del área, ¿no? Si acá estoy contemplando un trabajo irreversible, con respecto al reversible es menor, ¿sí? Recuerden que el trabajo está asociado con menos el área. El trabajo reversible es menor que el irreversible. Y eso es importante como conclusión, ¿sí? Entonces, el trabajo y el calor puesto en juego durante la transformación se pueden calcular siempre que se conozca el camino seguido durante la transformación. ¿Y esto por qué? Porque al no ser funciones de estado, no podemos directamente, conociendo el estado inicial y final, que nos alcance para calcular el trabajo y el calor. A diferencia de lo que ocurre con funciones de estado como es la energía interna, y más adelante vamos a ver con la entalpía, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener en cuenta eso para hacer los cálculos y algunas consideraciones. Un poco volviendo a la idea de la función de estado, esto como general para la energía interna, definida a partir del infinitesimal del calor, del trabajo de expansión, a veces expansión se omite, y del trabajo extra. Reorganizando un poco las ecuaciones, llegamos a esta ecuación, ¿sí? Fíjense que lo que habíamos dicho antes, la integral en el ciclo es igual a 0 para una función de estado. La integral entre un punto A y B, como sería paso de un punto A a un punto B, es directamente la diferencia entre la energía interna final menos la inicial. Y esto, fíjense que tiene una consecuencia con respecto a qué es lo que planteamos. El delta de U lo podemos plantear como un delta, pero el calor directamente se entiende que es un intercambio, ¿no? El calor y el trabajo, y no aparece el delta. Y también no aparece el delta porque no es un estado inicial y final, sino que va a depender del camino, también para el trabajo extra, ¿no? Entonces tenemos una ecuación general, y lo que vamos a ver es qué pasa cuando la energía interna, que está asociado a distintas magnitudes macroscópicas, la presión, temperatura, el volumen, las concentraciones, qué pasa, cómo está asociado su valor respecto a los cambios de estos parámetros. De forma general, cuando tenemos una función, que es una función de estado, en este caso la llamamos f, que depende de dos variables, x e y, si hacemos el cambio de x en términos de x a x más de x y queremos estudiar el cambio de y a y más de y, la función f va a variar de f a df, ¿no? Ese df, ese diferencial de la función, que es un diferencial exacto, va a depender de las derivadas parciales respecto a cada uno de estas variables del cual depende. Entonces, es la derivada parcial respecto a x manteniendo y constante por el diferencial de x, y la derivada parcial de f respecto a y con x constante del diferencial de y. Esto es general para una función de estado, es matemática, y lo podemos aplicar a la función de estado de energía interna, ¿no? Una función exacta. Si la energía interna, vamos a decir que depende del volumen y la temperatura, esto mismo que planteamos de forma general lo podemos plantear para la energía interna de esta forma, ¿no? La derivada parcial respecto a temperatura, volumen constante, y la derivada parcial respecto al volumen a temperatura constante.
Y si el sistema es homogéneo, eso tiene que ver con cómo se desarrolla el sistema. Podemos plantear esta ecuación, es decir, acá lo que podemos plantear es despejando el calor de la ecuación del primer principio, podemos plantear la energía interna en términos de esta nueva definición y llegar y agrupar en términos de este diferencial de B que contempla este término y la presión externa y el diferencial de temperatura que lo estamos incorporando, ¿sí? Es reemplazar dU por estos términos y hacer factor común aquí. Estas derivadas parciales de la energía interna respecto a cada uno de los parámetros tienen una magnitud ya conocida por ustedes. En este caso, la energía interna respecto a la temperatura, su derivada parcial, a volumen constante es la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Sí? Esta capacidad calorífica a volumen constante es la misma que estuvimos estudiando con los gases que estuvimos sacando a partir del principio de equipartición, por ejemplo. Entonces, en la ecuación anterior podemos reemplazar donde aparecía la derivada parcial respecto a temperatura con la capacidad calorífica a volumen constante. Esto sigue siendo general, no hay ninguna idea de característica de la naturaleza, puede ser sólido, líquido, gas, lo que sea. Y aparece acá la capacidad calorífica como una magnitud extensiva, ¿no? Fíjense, si estamos después hablando en términos molares, tenemos que tener en cuenta la cantidad de moles que tenemos asociado. Lo mismo en la energía interna, ¿no? No es molar, ya que el calor es una magnitud extensiva. Por otro lado, la otra derivada parcial que nos estaba faltando era la derivada parcial de energía interna respecto al volumen a temperatura constante. Esto asociado al concepto de presión interna que ya estuvimos viendo, pero ahora le encontramos una relación matemática en términos de energía interna. Entonces, partiendo de esta ecuación, fíjense que dice, tiene en cuenta las interacciones intermoleculares, y entonces en función de esto, y en función de los modelos que estuvimos viendo, por ejemplo, para el gas ideal y de esferas duras no interactuantes, pi vale 0, es decir, no cambia la energía interna al variar el volumen a una temperatura constante. En el caso del gas ideal y de esferas duras, la energía interna dependía de la temperatura nada más. Entonces, la presión interna para el gas ideal y esferas duras es 0. A diferencia del caso de Van der Waals, que la presión interna estaba asociada con este valor, ¿sí? Esta constante sobre el volumen molar al cuadrado, o en términos contemplando el número de moles, ¿no? Entonces, reemplazando la ecuación que teníamos en términos de las derivadas parciales, en términos de estas dos magnitudes, la capacidad calorífica a volumen constante y la presión interna, nos queda planteada de esta forma, y es una ecuación, nuevamente claro, de forma general. Y esto también, continuando con ecuaciones de forma general, teníamos asociado, ¿se acuerdan? La capacidad calorífica relacionada con el calor, ¿no? La variación del calor en términos de esa capacidad calorífica y un diferencial de temperatura, donde la capacidad calorífica la podemos relacionar con una masa y una capacidad calorífica específica, ¿sí? O por ejemplo podemos tener una capacidad calorífica molar y entonces relacionarla con el número de moles. Y por otro lado, podemos pensar como en forma de síntesis la variación del trabajo en términos de esto como forma general, y qué ocurre si el proceso es reversible, donde la presión externa es igual a la presión del sistema. Entonces cobra esta forma si hay un reemplazo de la presión, y integrada nos queda esta ecuación. Distinto pasa si el proceso es irreversible, donde la presión externa, vimos dos casos, es constante. En ese caso la presión externa la podemos sacar de la integral y nos queda directamente el trabajo como menos la presión externa por el delta volumen, es decir, volumen final menos inicial, o la expansión es libre, o la presión externa es 0, y el trabajo entonces es nulo. Eso como forma de síntesis. Hasta ahora no aplicamos, salvo en el caso donde aplicamos al gas ideal,
pero en general no avanzamos mucho más. Eso lo vamos a estar haciendo la clase, la siguiente parte. En términos de, fíjense qué ocurre si trabajamos a presión constante. Antes trabajamos a volumen constante y lo relacionamos con la capacidad calorífica a volumen constante, o podemos trabajar a temperatura constante y lo asociamos con la presión interna. Ahora, si trabajamos a presión constante, fíjense que el calor en estos términos, si la presión es constante, esto que tenemos acá es análogo a esto que tenemos acá, a este diferencial, ¿sí? Y si no hay trabajo extra, o sea, este término desaparece, nos queda que la variación de calor está en términos de la energía interna y PV, el producto PV, ¿sí? La presión por el volumen. Esto que tenemos acá es la definición de entalpía. Entonces vamos a relacionar el calor a presión constante en términos de la variación de entalpía. Eso es lo que vamos a estar continuando en la siguiente parte y aplicando todas estas ecuaciones a distintos sistemas, a distintos procesos y viendo cómo afectan a las distintas medidas. Entonces, como preguntas, bueno, de vuelta sacar palabras claves del módulo, cómo se relacionan el trabajo, el calor y la energía interna, qué ecuación las regula, qué diferencia hay entre estos parámetros, ¿sí? Vean qué diferencia tiene energía interna respecto al trabajo, respecto al calor, y qué diferencia hay entre un proceso reversible e irreversible. Entonces, como les decía, vamos a continuar con la función de entalpía, esto que empezamos a ver en esta última filmina que nos sirve como nexo, y cómo se relaciona con la capacidad calorífica a presión constante y las aplicaciones de estas ecuaciones con distintos sistemas.